Nuestro invitado de hoy nació en Berisso, hizo la secundaria en La Plata y estudió arquitectura en Buenos Aires. Sin embargo, desde los 15 años se conectó con el teatro y este lo atrapó para siempre. Se convirtió en uno de los actores más destacados del país. Estudió en el Instituto de Teatro Universitario de Chile, en el Actor Studio de Lee Strasberg y fundó grupos como el Equipo de Teatro Experimental de Buenos Aires. Con una extensa trayectoria como actor y director de cine, televisión y teatro dentro y fuera del país, se convirtió en maestro de actuación. Y como si fuera poco, Robert De Niro y Christopher Walken viajaron a Buenos Aires para verlo actuar. Señoras y señores, con nosotros, Lito Cruz. Bueno, gracias, Lito. Ya nos vimos un ratito. Gracias. Gente joven. Mayoría de chicas, además, ¿no? Ay, no sé prueba qué de que tengo. tus acciones todavía... ¿Qué tendré? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, bien, gracias por invitarme. No, por favor. Me fui enterando por los asistentes del programa cómo va yendo y me parece muy interesante hacerlo. Y bueno, y comunicar un poco lo que cada uno de nosotros le sirve a la gente para reflexionar o para pensar, ¿no? Algunos secretos tenés, ¿no? En torno a la... Creo que lo único que tengo son secretos, que tal vez los diga acá. Bueno, los chicos, bueno, jóvenes que nos acompañan son de la Escuela de Teatro Asunto Guevara, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, la sede Olivos, de la UADE de Medios y Entretenimiento, de Andamio 90, alumnos de teatro del Colegio La Ciudad, Escuela de Teatro de Agustín Aleso, y no vinieron los de la calle Suipacha. No, porque me dijo el flaco que había mandado un mail, Sí. pero como yo no me enteré, entonces no lo pude hacer. Porque Bueno, todos saben, creo que tu escuela de la calle Suipacha, Suipacha 128, primero A, ahí nos vimos. Por primera vez, en el año 79, Ay, 80, ahí nos conocimos. Yo era estudiante De cine. de cine y tenía que hacer mi tesis en lo que entonces era la escuela del instituto, que se llamaba de otra manera, no era la ENERC, y fui con una utopía, que era conseguir a un actor muy famoso, un actor, además, digamos, nunca has dejado de estar de moda, pero era como el momento del descubrimiento de Lito Cruz, sobre todo en cine, y le fui a pedir si me protagonizaba el cortometraje, y para mi sorpresa me dijo que sí, me dijiste que sí. Claro, era una tesis, ¿no? Era una tesis, sí, Claro. en una época en que primero en esa época, parece que me estás reporteando a mí, o sea, pero... Conversamos. En esa época había muy pocas escuelas de cine, prácticamente no había, y no existía el video, miren si seré viejo, y se filmaba con celuloide. Claro. Yo siempre lo comparo como los pilotos de aviación que tenían que aprender a volar con el avión, siempre con el avión. Hoy hay simuladores de vuelo para aprender un jet nuevo. Bueno, el video es como un simulador, si te equivocás filmas de nuevo, el celuloide no. Así que... Filmamos con 35, ¿no? 35 claro, milímetros. me acuerdo. Y que uno para filmar 10 minutos le daban 20 minutos de película, o sea, 2-1 se llama eso. Se llamaba Laura, o se llama Laura el corto, y debe estar en algún archivo del Instituto de Cine. Me gustaría verlo, para entristecerme. Éramos tan jóvenes. Bueno, estamos hablando de tantos años, pero podemos ir un poco más atrás, ¿te parece? El comienzo del camino. Y mira, el comienzo del camino es muy... Yo creo que un poco depende en el tiempo de la expresión, las impresiones que recibiste en la infancia. No creo que uno nace, viste, es como tiene una hoja en blanco en su interior y de pronto los sentidos empiezan a darte realidades sonoras, visuales, de todo tipo. Y esas cosas van impregnándose en la infancia y creo que tiene que ver mucho con la familia y con el pueblo, con la época, y Berisso era un puerto de inmigrantes, imagínate, fue puerto del mundo, se llama capital del inmigrante. ¿Era más importante que Buenos Aires como puerto? Era antes de Puerto Nuevo, entonces por eso los barcos llegaban ahí, por eso Berisso instaló los 2 frigoríficos, el Armo y el Swift, en el puerto ese que ahora lo están dragando otra vez, porque Cristina invirtió bastante en hacer ahí una terminal de container,
o sea que lo están dragando un poquito, pero en esa época ya entraban los barcos y claro, había, imagínate, 74 colectividades, donde todas las calles de Berisso tienen los nombres de los pueblos de donde vinieron los inmigrantes. Yo vivía en la calle Hamburgo, entre Trieste y Ostende, está Guayaquil, Montevideo, Nueva York, Marsella, y mi padre tenía un bar en Nueva York y Marsella que era en la salida del frigorífico, en la entrada del puerto. ¿Un bar? Un bar. Él era, de origen era estibador, ¿no? Primero fue estibador, mi padre, después fue mozo de un bar y después con otro socio compraron ese lugar que se llamaba el bar inglés, el bar Dawson, porque únicamente entraban los que hablaban en inglés. Y cuando entró mi padre ya empezaban a venir los obreros, la gente de Berisso, y empezó a desarrollarse una actividad enorme, donde yo creo que te hablaba de las impresiones. Imagínate, 74 colectividades, y cada colectividad tenía la necesidad de contar su origen, sus abuelos, entonces sus ropas, su música, su lenguaje, su religión, estaba toda a flor de piel para contar y sostener en su memoria aquella época antigua, la guerra, la familia, los abuelos que dejaban, y todo eso hacía que el teatro sea un lugar en donde ellos se pensaban a sí mismos, como polacos, como yugoslavos, como checoslovacos, y creo que esas impresiones de la infancia me llevaron a memorizar conductas humanas, y creo que el tiempo de la expresión es la expresión de las impresiones. O sea, alguien por alguna razón, tal vez genética también, hoy hablábamos de los signos también, jerarquiza en la infancia. Algunos jerarquiza el sonido del tenedor y dice fa, sol, mi, ¿no? El otro jerarquiza los lugares o las formas y los colores, y esas cosas que están impresas en uno pugnan por salir y de pronto se convierte en un pintor, en un músico. Y creo que el actor jerarquiza las conductas humanas, la del vecino, y eso eran conductas humanas extrañas. Imagínate que yo en el bar de mi padre veía, yo tenía 8 años, fui mozo hasta los 20. No tenías la ñata contra el vidrio, sino que la mirabas de adentro. De adentro, ¿no? Veía las ñatas de los chicos ¿no? Y imagínate, escuché a un árabe enseñarle el castellano a un checoslovaco y el árabe lo había aprendido de un bielorruso. Entonces, imagínate lo que se hablaba ahí. Y después lo que sí fue también, vinculándome con otra cosa, fue que esas colectividades, en todos los bailes y las fiestas, con la barra íbamos a todas las que podíamos, porque las mujeres eran distintas en cada colectividad. No por ellas, sino por la ropa, por la manera de bailar. Me mirás con cara extraña. No, pero pensaba, Horacio Guaraní contaba que un bar lo motivó para la música, y creo que vos lo has dicho, ¿no? Me parece que el bar expresa como un crisol, una síntesis, claro, donde podés, lo primero que hay es una motivación para crear, ¿no? Para crear, y además también depende de la cosa geográfica, porque el bar estaba en Nueva York y Marsella, y ahí terminaba la policía de la provincia, y cruzando la calle estaban los marineros y la Policía Federal, la subprefectura, que eran todos coimeados. Entonces ahí estaban los boliches, los prostíbulos, las casas de juego. Entonces mi padre me ponía los números de la quinera medio y yo cruzaba a llevarle a los capitalistas los números. Ajá. Y además también era muy carrerista, también tenía un caballo de carrera. O sea, todo ese mundo del juego, de las carreras, de todo lo que había del otro lado de la calle Marsella, para nosotros era muy tentador, para los pibes. Con mi hermano íbamos todo el tiempo, y en el bar todavía está el bar igual, y ahora con Scioli arreglamos toda la calle, Nueva York, que son 6 cuadras. ¿Has hecho arreglarla? ¿Qué significa? ¿Recuperaron el estilo? Recuperar el estilo y tratar ahora de ver si podemos ingresar a los restaurantes antiguos, porque era un restaurante judío al lado de un polaco, al lado de un checoslovaco, eran todos boliches con comidas típicas. Y esta necesidad humana de mantener la tradición, de mantener el origen, de saber quién es uno, por eso la gente busca a su padre, ¿no? Mirá el tema lo que están haciendo las abuelas, las madres, hay como un instinto de buscar el origen. Y a mí me parece que eso me llevó un poco a la actividad teatral, y un día invitaron en un diario a un teatro al lado del bar, a una cuadra del bar, a hacer la obra de Gorostiza El Puente. Entonces fuimos toda la barra de la esquina. Era nuevo teatro en ese momento, ¿no?
era modernísimo. La vanguardia. La vanguardia total. Porque empezó a ingresar en el teatro al mundo del realismo, alejándose de la escuela española, italiana, empezó a contarse la vida y tratar de crear imágenes en donde uno pueda identificarse y decir, es una persona como yo. Y esto era el colmo, porque la barra, éramos la barra, pero no sabíamos decir el nombre del personaje. Entonces yo a mi hermano le decía Coco, era Pichín el nombre. Entonces ahí también me identifiqué con la repercusión que tenía la verdad del actor en el público. Evidentemente había una especie de conexión con la verdad, ¿no? Y la verdad siempre es tentadora, es como la música. Si no das la nota, decís, no, ese es el tono, hasta que la cosa verdadera, yo creo que funciona el organismo humano, igual que la pintura, ¿no? Una cosa es ver el trazo del pintor, pero el pintor está para mostrarte el árbol, no el trazo de él. Entonces cuando ves un pintor como Velázquez, viste como las meninas un cabello, y es una pincelada, decís, eso me conecta con que el arte sirve para contarte otra cosa, que no es ni el arte ni el artista, sino contarte la vida. Y creo que ahí teníamos una verdad de inconscientes. Mientras yo estudiaba como maestro mayor de obras, porque le había prometido a mi padre... Un trabajo serio. Terminar la carrera, un trabajo serio. Mi padre, no, tenés que terminé la carrera, empecé arquitectura. Eso, qué cosa, de no ser, en cierta generación de ser por los padres, no existiría el teatro, ¿no? No. Que es una versión más benévola de la época en que los actores no se los enterraban en los cementerios. Claro, claro. Pero ¿sabés lo que pensé también en esto del teatro? El otro día lo hablamos en Mendoza con la gente de teatro, ¿no? Que, de cómo el teatro en las escuelas. Es difícil, porque el teatro en las escuelas no puede depender de un preceptor, sino que el teatro es rebelde por naturaleza. Es como si enseñaras la vida. No se puede enseñar la vida, hay que vivir. Y el teatro creo que es igual. Y yo lo veía ahí en Berisso. Y después, bueno, Lupi trabajaba en el frigorífico enfrente, yo lo atendía en el bar, y un día hablamos, apareció la idea del teatro. ¿Quién es más grande de los dos? Él. Bueno, no sé si te lo va a decir. No, un poquito más grande, no tanto. Yo estoy viviendo los 72, digo para que no me pregunten. Sos del 40. Soy del 41. 41. Mirá vos. Además estamos hablando de, claro, tu primera infancia era un puerto en tiempos de guerra, ¿no? En tiempo de guerra. En aquella época mi papá era marinero de un buque petrolero que llegó a navegar hasta cerca de Boston. Ajá. Y tenían que navegar a oscuras, bueno, torpedeaban los barcos que proveían petróleo a Estados Unidos, ¿no? O sea que ahora que decís eso, me acuerdo que mi hermana me contó el otro día que ella recordaba cuando vino una persona que se llama Pellegrino y le dijo a mi papá se llama Oscar, se llamaba, y le dijo, Oscar, terminó la guerra. Entonces mi viejo, me acuerdo, yo tendría... Sí, 4 años. 4 años, nos reunió a todos y nos contó que había terminado la guerra. Yo creía que era una película la guerra, claro, ¿no? Todas esas experiencias yo creo que te van formando en la vida. Y después, bueno, me planteaba hipótesis de vida, ¿no? Creo que... Ahora, vos hiciste esa obra de teatro de Gorostiza, la hiciste antes de ver teatro, o sea, estuviste en un escenario... Nunca vi. Por eso, estuviste en un escenario antes de ser espectador. Sí, nunca veía. Es un dato eso, ¿eh? Sí, nunca vi. ¿Y al cine ibas? Al cine... ¿Había cine? Había cine, si íbamos los miércoles, que era día de damas popularísimo, era el cine. Pero iba así a ver películas de aventura, me acuerdo, pero mi viejo fue una vez al cine, o dos, mi madre creo que nunca. Nunca, sí. Una vez habrá ido, ¿no? Y el cine nos atraía por la magia de ver. Y recuerdo que un día sí nos influyó mucho esto de la verdad cuando vimos el tranvía llamado Deseo, que era 47, 48, 49. Entonces nos asombró la verdad que salía de la pantalla, y nuevamente la verdad atrae, ¿no? Lo verdadero atrae al ser humano, ¿no? Lo que te decía de la música. Y después, bueno, nunca elegí teatro. Siempre lo fui haciendo, estudié arquitectura, me interesaba mucho la arquitectura porque era el nacimiento del arquitecto que competían con los ingenieros. No, el arquitecto era él. Pero lo que me interesó era que averiguaba el arquitecto el oficio que tenías, cómo era tu familia, para hacerte una casa, ¿no?
qué hobbies tenías, y en base a eso la casa era humana, era a la medida del hombre, ¿no? en arquitectura, cosa que en ingeniería era a la medida del negocio, decían ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuanto más chiquito, más departamentos, más plata. Que no se enojen los ingenieros porque también eran en esa necesitamos represas que si las hace un arquitecto podemos... Claro, pero el tema es que se sabían ubicar algunos, hacían sociedades en donde yo pongo la parte estructural y vos ponés la parte, porque el ingeniero no lo estudiaba en ese momento, como yo, maestro mayor de obra también. La arquitectura me fue introduciendo en ese mundo. Es curioso, ¿no? Porque lo que contás me hace pensar en un país, la Argentina, donde la motivación artística ha sido superior a la motivación técnica. Siempre. Tenemos más arquitectos que ingenieros, tenemos más actores que lo normal, más directores de cines que lo común, vocaciones musicales que ponen a la Argentina en un país con permanente agenda musical. ¿El psicoanálisis? Sí, bueno, psicoanálisis somos el país con mayor psicoanálisis del mundo. Superamos a la patria de Freud y a la de Lacan y bueno, eso. ¿Pero a qué le atribuís eso? ¿A la inmigración puede ser? No, a la psicosis. Sí, pero vos fijate, claro, porque imagínate que nosotros tenemos dos países. El que nos contó mi abuelo, que tenés una nostalgia por una montaña, porque ahora me enteré que yo era Croce. O sea, soy de... italiano, Croce. Croce, se ve que en la aduana Mirá vos. le dijeron, no, debe ser Cruz, pone Cruz. Tenés cara de Tano, sí, no, pero también tenés cara de vasco, no sé, es raro. Y porque mi madre era catalana. Bueno. Y mi padre creo que era Croce de Calabria, porque mi hija, bueno, lo voy a decir, tenía un problemita, hay una enfermedad calabresa, que es Mirá vos. una enfermedad que se llama, que son los glóbulos rojos son más chiquitos. Que existe nada más que, entonces ahí me enteré que era, sí, es verdad, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad? Porque es parecida a la del Mediterráneo. La enfermedad del Mediterráneo. Entonces ahí me enteré, porque buscamos con mis hermanas y evidentemente mi comienzo es en la aduana. La dificultad es estar en altura para esa enfermedad, porque el glóbulo rojo es el que transmite el oxígeno. Claro. Pero no vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de actuación. La teoría de esa pregunta que vos hacés, ¿por qué yo tengo una teoría? Me parece que gran parte de la crisis crónica de la Argentina desplazaron las motivaciones. Cuando un joven estudia algo, dice, bueno, mira, la famosa leyenda del taxista arquitecto ha llevado que muchos jóvenes digan, bueno, voy a estudiar lo que me gusta, lo que tengo ganas o donde conozco más chicas o chicos. Sí. Y genera una cierta... O sea, es un problema diseñar un país donde hay 15.000 estudiantes de cine, porque eso genera un buen cine, pero también genera mucha frustración. Creo que la Argentina necesita ingenieros también, necesita en definitiva un país con un proyecto de desarrollo industrial. Sí, claro. Sí, tiene que haber una armonía entre todas esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando no de vocaciones tanto como... Bueno, sí, de vocación. Sí, porque yo creo antes del corte que cuando vienen alumnos, ellos dicen cualquier cosa por donde vienen, pero yo confío en que lo que los empuja es algo que ni ellos mismos saben, claro, que son estas impresiones, ¿no? Por ejemplo, hoy hablábamos de escribir. Entonces vienen por una razón que la cultura se los dio intelectualmente, pero vienen por un impulso, por un mandato que tienen de cuál va a ser mi camino en la vida. Y yo creo que ese mandato está en el rural del ser desde la infancia, ¿no? Bueno, seguimos hablando con Lito Cruz en el próximo bloque. Bueno, ya los chistes de la aduana eran geniales en Berisso, ¿no? ¿Los chistes de aduana ahí en Berisso? Por ejemplo, mi abuelo era catalán, se llamaba Josep, y el tipo de la aduana le dijo, no, ponele Alberto como yo, entonces se llamaba Alberto Calvo. Porque era difícil escribir, ¿viste? ¿Cuántos apellidos fueron puestos en migraciones, no? Y un judío me acuerdo que me contaba él, que él quería decir perdón, el apellido. Sí.
Y se ve que el tipo de la dona le preguntó y el tipo le dijo, ¿perdón? Y le quedó el apellido. Perdón. Sí, perdón. Y le dije, Vos, evidentemente sos el verdadero porteño, porque nosotros los porteños nacidos en Buenos Aires hemos perdido la noción de puerto. Claro, En el siglo XIX. En Berisso se es porteño de verdad. Y sí, porque, y además vos fijate que los inmigrantes, a ver si puedo dar la imagen, después de toda la fiesta, ya estamos en cámara, ¿sí? Sí. Toda la fiesta de las colectividades terminaban con el tango. Entonces se lo llevaban a su origen, a sus parientes el tango. Entonces el tango unía a todas las colectividades. Se sacaban la ropa de la colectividad y ya se ponía, y el tango evidentemente unió a esa colectividad. Y tal es así que, fíjate, han pasado tantos años y la UNESCO lo declaró Patrimonio Histórico de la Humanidad. No es Bach o Beethoven, es el tango. Y tiene, claro, ¿no? tiene una raíz mestiza de puerto, de melancolía, sí, también. Porque el puerto en el puerto siempre hay otro puerto que se dejó atrás, ¿no? Claro, y allá hablábamos cuando el tango, ¿por qué tiene nostalgia? Por lo que te digo, nosotros tenemos nostalgia de un país en el cual nunca estuvimos, por eso el impulso de viajar. Tenemos dos países, el que nos contaron y el que vivimos en la realidad. Por eso el argentino tiene esa cosa casi universal, porque tenemos todas las colectividades en nosotros. Imagínate que yo me crié entre nombres de Europa en todas las calles. Fíjate lo que le pasa al chico con esa página en blanco que tiene en su interior, con esas impresiones tan complejas. Y también apareció ahí toda la parte política, donde vino a ser el peronismo, claro, donde estaban los comités radicales, conservadores, anarquistas. Mi padre tenía la panadería al lado del bar, donde yo iba a buscar las medialunas, y claro, y era un lugar de anarquistas. Porque los anarquistas hablaban en las panaderías porque no los oía nadie y porque de noche se reunían ahí, mientras hacían las facturas. Entonces todo ese mundo, imagínate, ¿no? El 17 de octubre del 45 comienza la movilización en Berisso, un día antes. Un día antes. Incluso el famoso bombo peronista suena por primera vez unos días antes, en ese momento muy conflictivo, donde Perón estuvo a punto, bueno, fue preso. El primer bombo suena en las calles de Berisso. Sí. Y te cuento más del bombo, porque el bombo y los tambores eran de una murga que se llamaba los martilleros de Berisso, porque son los que les pegaban a las vacas. Y yo fui, después durante mucho tiempo, el redoblante de los hijos de los martilleros. Y cuando fue Evita, los bombos estaban rotos, entonces ellos le dijeron y Evita los arregló todo. Le digo, bueno, comprarle tambores y bombos. O sea que el bombo peronista tiene un origen murguero, digamos. Murguero, era la murga Los Martilleros de Berisso. Y empezó el movimiento en la Villa Sura se llamaba, con mujeres que salieron a la calle. ¿Y tocaban y le daban algo? No, ahí salieron a gritar que había que liberar al coronel. Qué bárbaro. Y vino la cana, yo lo hice en una película que se llama El día que cambió la historia, y con el sable se le enredó la bandera argentina. Y los tipos dijeron, no podemos reprimir. Y se unieron a la gente. Ahí empezaron a caminar. Todos a caminar. Qué bárbaro, ¿no? Y empezó, que se llama El día que Berisso quedó vacío. Pero ahí se fue gestando un poco la... Eran los frigoríficos. Los frigoríficos aportaron gran parte. Todo. Porque laburaban 18 horas. Yo trabajé un tiempito en el frigorífico. Y entonces empezó a aparecer la justicia social en el interior de la gente, porque era injusto lo que pasaba. Y por otro lado, todas las mujeres trabajaban también y los hombres también. Iban juntos todos de blanco al frigorífico. Y muchos de esos obreros venían del anarquismo, del socialismo, del comunismo. Del comunismo, mucho del comunismo. Y ahí se va formando, yo creo que es una mezcla, el peronismo es una mezcla de miles y miles de ideas sobre cómo tiene que ser una comunidad humana, ¿no? Desde el punto de vista de la política. Y Berisso tenía eso, imagínate que, qué sé yo, experiencias cuando fue la revolución, cuando fue la caída de Perón. Yo estaba en la escuela, me acuerdo que estaba en castellano, en la materia castellano, tendría tercer año.
Y mi viejo me vino a buscar. Nos fuimos en tranvía y yo contaba las bombas que caían en Río Santiago. Ajá, qué bárbaro. Y ese día, con lluvia, todo Berisso empezó a salir hacia el campo porque Rojas Amenazaba con bombardear YPF. Ya había bombardeado Mar del Plata. Ya había bombardeado Mar del Plata. Y ahí íbamos con camas, con enfermos, con todo, hasta el campo, no sé. Pero si explota YPF no hay campo que te resguarde. Qué cosa, ¿no? Porque todas, supongo que los más jóvenes que están acá jamás vieron en los libros estas historias que están mucho más cerca que la batalla de San Lorenzo, la de Maipú, que en definitiva episodios que se suelen estudiar. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 55, hace 60, 57 años. Claro. Bueno, pero todavía se nos va yendo el programa y todavía no hablamos de la actuación. Y bueno, vos sos maestro de actores, has formado varias generaciones de actores. ¿Cuáles fueron tus maestros? Mira, tuve varios. Primero, bueno, ya cuando empecé teatro ya hacía papeles importantes porque era un inconsciente total. Pero después empecé a trabajar en La Máscara con Gandolfo Fernández y Aleso, y después con Gedi Krila, y después yo estaba en Perú y vi un espectáculo maravilloso que se llama ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Con Agustín Ciré, que Brando decía, que lo vio, era uno de los mejores actores del mundo. Y yo le dije, yo quiero estudiar con usted. Me dice, ¿por qué? Y le digo, pues usted está 20 minutos sentado, no dice nada y sin embargo es interesante. Y me dijo, bueno, pienso. Entonces ahí vi que el pensamiento era una energía. Viste, hay un tipo así en un lugar y vos decís, ¿qué le pasará? ¿No? Entonces vi que el pensamiento es la energía más poderosa que tiene el hombre. Entonces ahí empecé a ver que la actuación tiene que ver con que el actor logra aquellos pensamientos que se suponen que te llegan al ser o no ser. El ser o no ser es la consecuencia de pensamientos. Pero la gente empieza con la letra y se pierde el proceso. Y al perderse el proceso es como esos pintores que ponen rojo, azul, verde, amarillo y no tienen el proceso del verde al amarillo. Es como Beethoven, lo que tiene de maravilloso es el proceso de la melodía que te lleva a la emoción. Hay otros que hacen ping, pong, pero este proceso es lo que me interesó, entonces fui a Chile y el examen de ingreso me lo tomó Víctor Jara. Y fue mi profesor de actuación de primer año. Y ahí Jara me contagió también, digamos, le contamos quién es Víctor Jara también a los oyentes. Bueno, Víctor Jara es un gran músico y letrista, sobre todo de Chile, que fue uno de los primeros torturados por el Pinochet. Y muerto, entonces, y muerto también. Y muerto, lo cortaron en partes. Le sacaron las uñas en el Estadio Nacional de Chile para que no toque la guitarra nunca más y bueno. Y ahí Te recuerdo a Amanda, es una de sus canciones. Amanda, claro. Recuerdo a Amanda, bueno. Y él al teatro le da un sentido social, dice, todo lo que haga, me decía, tiene que tener un sentido hacia alguien, no hacia vos, sino hacia alguien, porque estás en el mundo para contar cosas, para contar historia, para contar experiencias, y siempre necesitas el referente. Y eso a mí creo que me marcó bastante también. Y además, ahora estuve trabajando con el chileno Gonzalo, que genial, contaba historias yo de Chile, que estuve 3 años en Chile, y ahí vi, no vi el proceso, porque vine acá a Buenos Aires de vacaciones y Gandolfo me llamó para ser Salvados. Entonces dijo, ¿qué hago? Bueno, me quedé. Y ya me quedé en Buenos Aires, pero en Chile todos mis compañeros, todos trabajaron en estado de sitio y todos fueron desaparecidos, salvo 2, que lo encontré ahora, que es un escritor que se llama Omar Saavedra y Rosenblum en Estados Unidos. Porque trabajaron, ¿recuerdan el estado de sitio de Costa Gabras? Sí. Eran los Tupamaros. Bueno, puede que muchos no lo recuerden. Bueno, es importante todo esto saberlo, ¿no? Pero... Bueno, son películas que hoy se pueden conseguir. Se pueden conseguir, es maravilloso. Z, en fin. Películas que hablan de esta relación entre el arte, la historia, ahora, la política. Fíjate, cuento algo del estado de sitio de Costa Gabras, ¿no? Que era Yves Montand, ¿no? No. Sí, Yves Montand. Entonces, cuando yo fui me becaron para ir a Estados Unidos, 75. O Jean-Luc Trintignant, Yves Montand. Que me llevaron a la CIDE, la CIA. Pues, yo iba a Estados Unidos becado y tenía alguien que me acompañaba,
pero acompañaba era un tipo que investigaba sobre qué pasaba en la Argentina. Yo lo sabía, me hacía el tonto. Entonces, ¿quiénes son tus amigos? Pum, 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 pum. Y un día me llevaron a la CIA qué opinaba de la película de Estado de Sitio. ¿Ah, sí? Y claro, y el tema es, acá es una gran contradicción lo que voy a decir, ¿no? Porque Yves Montand era el mejor actor de todos los que había. Y los otros actores sin experiencia están un poco sobreactuados. Entonces la gran atracción de la película era ese pensamiento, bueno, vos lo conocés a Yves Montand, lo conocen, sus canciones, ¿no? Y yo decía, lo más interesante de la película es que te daba pena matar a ese hombre. ¿Entendés? Porque en su injusticia, él lo hacía desde su razón. Entonces ahí empezaba la gran contradicción, ¿no? Porque él tenía razón para él, pero vos veías la injusticia. Pero la razón que él tenía por hacer esa especie de espionaje que hacía era muy fuerte y vos lo comprendías como persona. Mirá lo que es un actor, ¿no? Lo que hizo Hitler. Volvemos al concepto de la verdad, de encontrar la verdad. El concepto de la verdad. Y con respecto al actor, mirá, es una cosa muy simple. A veces la gente se complica. Pero en realidad, el ser humano es leído por sus expresiones. ¿No? La gente expresa y hace leerte un mundo interno. Por eso el autista muere por inanición, porque no sabes leer su vida. Entonces yo hago leer mi vida con mis reacciones, la verdadera y la mentirosa. Entonces yo voy a buscar trabajo y reacciono como si fuera inteligente. Si no, ¿no? Voy a cualquier lugar y reacciono si te gusta una chica o te gusta, reaccionás como si te gustara. ¿No? Entonces, o haces que no te gusta para llamar. O haces que no te gusta. O sea que la reacción humana es lo que nos empieza a acompañar desde que empezamos a llorar de chico para pedir permiso en la casa. Entonces esa reacción tiene 3 niveles. Puede ser sobreactuada, que tu vieja te dice, no me actúes. Subactuada, donde no te entiende, o justo. Entonces cuando uno hace justo, que es un poco toda la vida del actor. Entonces estas reacciones es la que puede medir un gran profesor o un gran guía, como me contaba el Miguel Ligero con Arata, que Miguel Ligero entró asombrado por Arata y dice, no, eso no es, vaya, vuelve a entrar otra vez. Usted me tiene que odiar a mí, pero hágamelo creer. Entonces ahí te das cuenta que la reacción verdadera es como dar el tono musical. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Uno dice, me pasé, me quedé corto, ahora hice centro. Y esta es toda la vida. Yo habré hecho centro 4 o 5 veces, pero siempre te pasás y volvés. Entonces todo el entrenamiento está en eso. Entonces la reacción humana es como si fuera real. Entonces vos vas a tu casa y ¿qué tenés? Un ropero con un camarín. Si vas a buscar laburo te pones traje y corbata, si no vas a tener problemas. Entonces la corbata en realidad no es un adorno, es que te dice, ahora viene de pensar. El cuerpo dice, no, ahora viene de pensar. Te sacás la corbata y decís, ahora viene de descansar. Ahora bien, viste que los políticos dicen con corbata, sin corbata, color azul, se disfrazan, como el Papa, se disfraza de mensajero de Dios y uno dice, ¿qué te pasa? ¿No? Da una misa en calzoncillo o en pijama y te voy a creer, ¿entendés? Y además sale con custodia, con vidrio. Y mira Gandhi, ¿no? El tipo que lo tiene adentro no necesita el disfraz, necesitas vestirte un poco como para... Ahora, como si fuera real, es lo que Stanislavski llama el sí mágico. Entonces toda la vida es como si fuera real. Y fíjense que esta actuación llega a extremos como Entreleu, que hay 3 que fingieron estar como si estuvieran muertos. Y eran Arrostito, Díaz y Laverger, creo. Sí. Y estaban entre los muertos. Y el otro día escuché un viejito en la matanza de León... José León Suárez. Fíjense que estamos hablando de política y de todo. Y reaccionaban. El viejito contaba cómo reaccionó como si estuviera muerto. Y bueno, el Holocausto ni hablar. Había tipos que los agarraban y los tiraban al pozo como si estuvieran muertos. Entonces como si fuera real, es un poco todo el trabajo del actor. Sin esta reacción que conduzca a la verdad, no hay ningún texto de soporte y la persona parece sobreactuada. No es que sean malos o buenos, sino que uno se pasó y el otro se quedó corto. Y esto es toda la vida. Me dicen acción
y no sé si voy a hacer centro. Prefiero pasarme un poquito porque tengo una energía que me puede decir, bueno, y hasta que calibrás, ¿viste? Es como con las chicas, a veces si te pasás te convertís en un fanfarrón. Entonces, fíjense, si ustedes se fijen que gran parte de la vida es como si fuera real, cuando uno está permanentemente, vos vas, qué sé yo, uno elige el lugar de la escena. Si querés un romance, elegís el lugar, no vas a la iglesia 14. Vas a un bar, más o menos pasable, te pones una ropa que más o... Las mujeres se ponen la pollerita hasta acá, ellas se saben exacto dónde está el lugarcito de la pollera. Y uno cambia la voz, le dice, ¿querés un café? ¿Querés tomar algo? Y el laburo es, ¿querés un café? ¿Querés tomar? Entonces tenemos voces para eso, voces para lo otro. Y lo mismo pasa con los padres y las madres. Si no tenés cara de padre, tenés un problema. Y la cara de padre, en el trabajo, cuando sos súbdito, tenés cara de sí, jefe. Y vas a tu casa y pareces el capo total de la naturaleza. Claro, porque si no, no te reconocen. ¿Entendés? No, evidentemente hay músculos pequeños que hacen que te reconozcan como padre, como persona, como intelectual, como madre, y los chicos igual, ponen cara de mamá, no dice nada. Lito, y vienen... vamos a hacer como que vamos a un corte. Bueno, vamos a hacer como que vamos a un corte. Pongamos cara de ir a un corte. Cara de corte. Bueno, como te dije en el primer bloque, tenemos alumnos de distintas instituciones, Escuela de Teatro Asunto Guevara, Universidad Católica Santiago del Estero, Sede Olivos, UADE, Medios de Entretenimiento, Andamio 90, alumnos de teatro del Colegio La Ciudad y la Escuela de Teatro de Agustín Alezzo. Vamos a la primera pregunta. Hola Lito, ¿cómo estás? Yo soy Luciana de la Escuela de Agustín Alezzo. Mi pregunta es... bueno, vos estuviste hablando sobre tu infancia y sobre cómo empezaste la actuación, pero a mí me quedó como colgado preguntarte si hubo algo que marcó tu vocación, que vos digas, yo por esto quise ser actor y me quise dedicar a... No recuerdo eso, lo hablé el otro día con mis hermanas, no recuerdo haberlo dicho, se ve que es algo que me fue ganando el teatro, y lo importante es que te gane el teatro. Entonces, yo pensé, bueno, ¿qué tengo yo para ser actor? Y me di cuenta que tenía dos cosas, mi voz, mi cuerpo y mi inteligencia. Entonces digo, tengo que estudiar, como sea. Porque viste que hay actores que tienen mirada un poco estúpida, porque se ve que no tienen imágenes. Entonces la lectura, y la única manera de desarrollarte es yendo a la universidad, rendir examen, porque estás educando tu mente, no importa si estudias contabilidad o no. Y después digo, bueno, ¿qué hago con la voz? Yo hablaba, decía, va a sentarse. Yo no decía, vamos a sentarse, decía, va a sentarse. Esto de los alemanes, ¿viste? Los tipos. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a educar mi voz. ¿Y cómo? Con lógica. A, E, I, O, U son 5 vocales, que son las que llevan la emoción al exterior. Y las consonantes arman el idioma. Entonces digo, bueno, al inhibir la emoción, la gente habla así, ¿viste? Porque está inhibiendo la emoción. Hasta que dice, te voy a decir la verdad, te vas, ¿no? O te amo, ¿viste? ¿Querés que te diga claramente? ¿Me entendés ahora? Entonces las vocales salen. Entonces, ¿qué hago? A, E, I, O, U tiene un lugar en la boca. A, E, I, O, U. Trabajan en su casa. Q, ando, yo, voy. A, sin que pierdan el lugar. Entonces la emoción empieza a tener un vehículo de salida. Y en la vida, uno siempre con la mentira se inhiben las vocales. Y con el cuerpo hagan lo que quieran, vayan a la gimnasia. El tema es ver el cuerpo un rato en el espacio haciendo cosas, para que se separen de él y lo vean hacer cosas. Y lo otro es estudiar y después observar la vida, que son reacciones humanas. Observar cómo reacciona tu mamá, qué te cuenta tu mamá, qué te cuenta el vecino, qué te cuenta tu amiga, pero observar la reacción. No importa lo que decimos, importa cómo lo decimos y lo que nos pasa.
Entonces a veces nosotros observamos lo que nos dicen. Por eso a veces la gente ve lo que dicen los políticos y uno dice, ¿qué está diciendo este hombre? Como de la Rúa, que no tenía imágenes de pobreza, de nada. Entonces se ve que el lenguaje, como uno habla porque tiene una imagen, y esa imagen tiene el sujeto y el predicado y el verbo, cuando la persona no tiene imagen, sustantiva. Ajá. ¿Qué es lo que le pasa al actor? Y el adjetivo busca qué hace el sujeto. Una casa puede decir blanca o blancuzca. Ahora, cuando buscas el adjetivo, el cuerpo lo busca también, y ahí estás contando los procesos. Y todo esto es la observación de la vida, porque el ser humano es actor desde que nace. El tema es que frente al público uno se complica. ¿Entiendes? Como vos estacionás bien un auto, pero hay 5 que te miran así, te complica. No es que no estaciones bien, te complicaste. Entonces, para que esa complicación se vaya ejercitando, necesitamos hacer todo el tiempo. El tema es que necesitamos que nos vean 2 o 3. Por eso el teatro antes lo guiaba Arata, Lippi, Sandrini, porque era un teatro donde no había televisión y los chicos empezaban ahí. Después, cuando apareció la televisión, el actor dice, ¿con quién me entreno? Entonces fue a un amigo y le dijo, vení, mirame. Y después venían 2 o 3 y ahí aparecieron las clases. Pero las clases es lo mismo que el teatro en chiquito, pero no van a estudiar, van a practicar. Tienen que estudiar en su casa, en la universidad, y al teatro van, mírame, a ver cómo lo hago. Y el tema es que con el tiempo uno se va habituando a que la reacción esté más cerca de la verdad. Nunca lo van a saber, ni yo. Yo tengo alumnos que hacen reacciones que digo, esto es magia, porque le apareció. Pero no quiere decir que le aparezca en la otra clase. Por eso uno nunca es actor. Siempre está tratando de ser. ¿Hay otra pregunta? Sí. ¿Te contesté a eso? Sí. Pero no, nunca la tuve. Tenés que confiar en los impulsos que te llevan. Porque a veces la cabeza te lleva a estudiar, no sé, las amapolas verdes, ¿viste? Pero tenés que observarte, como observás cuando vas a comer, que decís, ¿qué quiere mi cuerpo? ¿Sal? ¿Un poquito de dulce? No, voy a tomar un poquito de carne. Vos consultás a tu ser para comer. También consultás a tu ser para leer un libro. Así que voy a leer una historieta, o un poema, o una novela, o vos consultás a tu ser interior todo el tiempo, que te va diciendo por dónde maniobrar. ¿Por qué calle vas? Bien. Hola, mi nombre es Miranda Carrete, soy del estudio de teatro de María Julia Moreno y me gustaría saber, habiendo pasado por los roles de actor, docente, director, ¿cómo sos cuando te dirigen, no cuando sos vos el que dirige? Y yo le doy toda la autoridad. Me entrego, le digo, ¿qué hago? Vos guiame, le digo, y hago pacto. Por ejemplo, con Doria decíamos, decime si me crees. No, no te creo. Bueno, ahora también, y en el elegido también, decía si me paso, si me quedo corto. Yo me arrojo, pero vos guíame. ¿Entienden? Pero nunca ser el propio profesor, uno es el propio conductor. Pero tienen que confiar en que de afuera se ve más. Como ese es el dicho de la paja en el ojo ajeno, ¿no? Se ve. Entonces ahí hay que confiar y tener pactos. A mí me gusta que me digan, me pasé, ¿me crees, no me crees? ¿No? Hasta que es verdad, no es verdad, no es... Y todo el mundo sabe ver la verdad, todo el mundo. Por eso estudien con todos los profesores que quieran, todos tienen algo de verdad, pero nadie tiene toda la verdad. ¿No? ¿Por qué? Ustedes van a aprender a manejar, pero el que conduce el auto es uno. Si piensan en quién le enseñó a manejar, están perdidos, hay que no ven el tráfico. Otra pregunta. Hola, Lito. Mi nombre es Mariana. Pertenezco a la escuela de Agustina Leso y estoy también en el grupo de teatro comunitario Los Villurqueros. Yo te quería preguntar acerca de esto, ¿qué opinión te merece el crecimiento que tuvo el teatro comunitario a partir del año 2001, que fue la gran crisis, que hay 40 grupos ya? Bueno, ahí hay varios temas. Uno es la explosión demográfica en el mundo es tan grande que la cultura no puede acompañar tamaña explosión demográfica. No puede acompañarlo con espacio, por eso inventamos la ley de teatro independiente, la ley nacional, para crear espacios, porque la delincuencia está ganando la calle, ¿entienden? Entonces un espacio con luz y con gente trae, las ratas se van, la droga y la delincuencia trabajan en la soledad y en la oscuridad. Pensemos en los nietos, en los chicos. Yo viajo a Córdoba y veo que la ciudad se expande cada vez más
y la cultura no puede alcanzar tamaña explosión demográfica en el mundo. Entonces, el teatro callejero es una necesidad de esa explosión demográfica que sucedió. Empezamos con Catalina nosotros hace 20 años en el Teatro de la Ribera, que ideamos con Bianchi, decir, bueno, vamos con toda la comunidad de Catalina. Entonces esto se va desarrollando casi por una inercia natural que tiene esa necesidad de la gente de la cultura, de alimentar el ser de otra manera y no solamente comiendo y durmiendo. Entonces es una necesidad humana. Entonces aparecen los museos, aparecen los concursos, aparece el teatro callejero, aparecen las leyes para crear espacio. Estos espacios hacen que el chico que tiene una genialidad expresiva tenga un lugar en donde dice, me voy a probar. Porque a veces no se animan al centro o lo intimida, como viera lo de Aleso, a lo de Gandolfo, a lo de Fernández. Entonces ahí se prueban y cuando vienen a la clase vienen con fe. Porque ¿qué es lo que yo tengo que hacer con el alumno? Confiar. Do it. Hacerlo. No hay manera. No hay manera. Lo único que yo necesito es que él tenga confianza en él. Es lo único que hace que uno pueda realmente aplicar los otros elementos. Después viene el tema del texto. Después viene el tema de Shakespeare. Hablamos de reacciones. ¿Cuál es el problema de Shakespeare? Que te pide reacciones que mi cuerpo a veces no las puede hacer. ¿Cómo hace para ir a la terraza ahí de Hamlet y ves a tu padre, que es una aparición? Y además Horacio lo ve también. ¿Cómo haces? ¿No? Si a mí me aparece mi papá en mi casa y dice, Lito, yo no me morí, me mató tu tío, yo no hago más teatro. Y además vino de la muerte. ¿Cómo lo haces? Salís corriendo. Salís corriendo. ¿Entiendes? Entonces te pide Shakespeare reacciones enormes. ¿Cómo haces para ver brujas y que te digan el futuro? ¿Cómo haces para ser un tipo que se casó con su madre, tiene 2 hijos de su madre y mató a su padre, Edipo? No hay forma, coturnos. ¿Cómo no te da el músculo? Es más fácil ser Otelo, digamos. Claro, es más fácil ser Otelo. ¿Por qué? Porque lo de Otelo, las reacciones se las va dando Yago, que le va dando la tela de araña de los celos. Y vos ves que Desdémona es inocente. Entonces ahí ves que la imaginación es más fuerte que la realidad, la mata y se mata. A uno le pasa, si ves que tu mujer llega tarde, no te llamo, cuando vienes y ¿dónde estuviste? Te cuelga el piloto en la cabeza. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Está? Bueno, chicos, piensen en la explosión demográfica del mundo. Imagínense los inmigrantes que están cruzando fronteras en este momento buscando comida, buscando de comer para llevar a sus hijos. Creo que la imagen que tenemos que tener es cómo el mundo va caminando y ahí ver qué roles cumplimos. Bien, mi nombre es Eugenio Viciconde, soy de la Universidad Católica Santiago del Estero y también estoy en la Escuela de Teatro Asunto Guevara. Decías, hablamos mucho de la verdad en la actuación, la verdad en la vida y bueno, cómo la vida tiene que atrae la verdad cuando es realmente vivida de una manera auténtica, ¿no? ¿Qué actores hoy te parece que en la actualidad, sin que te comprometa, pero por lo menos 3 actores vos podés decir son verdaderos cuando actúan, ¿no? Tienen bueno, verdad. yo creo que Carela es uno que transmitía el pueblo, ¿no? Ulises. Creo que hay muchos actores que están del mundo, Brando, Dean, transmitían una verdad tan grande que la gente se identificaba, usaban la campera de ellos, usaban las costumbres de ellos, usaban los gestos de ellos. Más que la verdad, yo diría lo real, ¿no? Porque la verdad es difícil de definir, pero lo real. Y yo creo que son actores que te transmiten el mismo Olmedo. ¿Qué tenía Olmedo? Que hablaba con la música del idioma. Porque al hablar nosotros perdemos la música y uno aprendió a hablar con la música. Vos de chico, tu mamá decía... Y cuando aprendiste el significado, ya tenías el lenguaje adentro musicalmente. Entonces lo tenía Olmedo, Fidel Pinto, recuerda que te decía, bueno, ¿no? Porque tenía la música del idioma. Y a veces el actor, al no tener la música,
el espectador dice, pero ese no es de acá, no es como yo. Por eso es muy difícil ser buen actor en otro idioma, es casi imposible, ¿no? Porque tenés el acento, tenés que mamá no es distinto que mother, o casa no es lo mismo que home, o house, que por más que lo aprendas, ¿viste? Mirá los actores españoles, como es difícil que puedan hacer una carrera grande en Estados Unidos, entonces tienen que volver a España, porque el público dice, pero no es del barrio, algo así, ¿no? Pero me parece que tenemos que ver lo real, y lo real es cuando comunicás exactamente, con precisión, lo que estás haciendo, y para eso, bueno, la gente usa, ¿cómo les podría decir? Lo primero que tiene que tener es para la reacción, es una orden, ¿no? Una orden que te la da el director, te la da el autor, o te la das vos en tu casa. Una orden. Esa orden tiene que tener audacia. Me duele la cabeza. Ay, que no pase por el intelecto. ¿Cómo hago cuando me duele la cabeza? Porque sonaste, ¿no? O sea que la orden es audacia. Esa orden para la reacción puede ser para una reacción de un dolor físico, o que estás viendo, qué sé yo, para allá una casita que... ¿Quién hay? ¿Quién es? Y cortan, y cortan, y cortan. Órdenes, reacciones. Y de ahí a la verdad hay nada más que un momento de audacia. No hay que estudiar la psicología de Fromm y toda junta para saber la psicología del personaje, ¿entienden? Sin la reacción, nada existe. Esto es la audacia. Concentración para seguir. ¿Concentración qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Qué es concentrarse en algo? Es analizar. Entonces uno dice, bueno, esto es nitroglicerina. Uy, ¿qué hago? Y si mejor no la muevo más la mano. Uy, se está moviendo. ¿Y qué hago? ¿Me voy o me quedo? Entonces, al analizar la realidad, yo al espectador lo llevo a la nitroglicerina. Soy un conductor. Y después necesitan relajamiento para que el mundo interno funcione. Pero el relajamiento es un hábito. No es un estado. Es un hábito donde todo el mundo se relaja. Cuando no te puedes relajar bien, te das con cocaína, te das una botella de whisky, ¿viste? Pero es un hábito, ¿no? Y el relajamiento es un hábito donde no hay un relajamiento nunca, salvo cuando estás en el ataúd, que estás bastante relajado, para que te morfen los gusanos. Bueno, hemos llegado al fin. Ya llegamos al fin. Ya llegamos. ¿Faltaba una pregunta, no? No, ya están por lo bueno. Vos sabés que acá tengo un señor que me dice cuando la cosa terminó. Vamos a decirte hasta pronto con un aplauso. Gracias. Ha sido una clase magistral. Gracias, chicos.